Quiero comentarles algo, quiero compartirles algo que ha estado en mi mente durante un buen rato ya. Durante unas, pues, quisiera decirles, algunos meses, semanas, pero no, ya tiene unos años. Y es que hay algunas predicaciones, algunas pláticas, algunos comentarios, tanto de gente cristiana como no cristiana, que me hacen ruido. Y no sé si a ti te ha pasado, que hay veces que quisieras decirles, contestarles, agarrarle y casi casi estrangular a la gente por ciertas cosas que escuchas. Pero obviamente el Espíritu de Dios te redarguye y simplemente te haces dar cuenta con esas actitudes que necesitas más de Dios. Necesitamos más meternos en el Espíritu de Dios. Como nos comentaba hace poquito Noemí, y una conferencia que aquí les va a estar apareciendo perdón, de este lado, les va a estar apareciendo en la conferencia grabada, les va a estar haciendo tarjetita de su predicación que se llama Un corazón como el de David, que David, teniendo la oportunidad de vengarse, de tomar por propia mano justicia, no lo hizo porque tenía un corazón conforme al de Dios. Y esas conversaciones, esos comentarios, a mí me han hecho darme cuenta de qué tanto daño hacen ciertas palabras, ciertas cosas sacadas de contexto, más bien cierta falta de entendimiento de la palabra de Dios. Y yo creo que es por eso que me enoja tanto, porque en mi caso esas palabras a mí me hicieron alejarme de Dios por 10 años. Y no es de que le eche la culpa a esas personas, sino de que sé lo que pueden producir en una persona que no está al 100% metida en la palabra de Dios, en el corazón de Dios. Hay muchísimas cosas que podría comentarles de esto, pero quiero comenzar contándoles una historia y no me critiquen, no me juzguen nuevamente, pero es sobre una caricatura que vi hace unos años y me pareció muy gracioso este ejemplo, pero ilustra muy bien a dónde voy y con esto les voy a dar el nombre de mi predicación. Y era de que el protagonista de esta caricatura ganaba uno de esos premios de la radio en los que te llaman al azar y tienes que contestar con una palabra clave y te dan un regalo. Y esa llamada llega a él, contesta la frase correctamente y le hacen la premisa de que puedes elegir entre dos regalos. Escógelos. Puedes ganarte $10,000 o puedes ganarte algo muy, muy estúpido. Y dice, no, pues quiero la parte estúpida. Y así como, ¿qué regalo tenemos estúpido? No, pues es un elefante. Y tratan de disuadir a este personaje y le dicen, no, escoge el dinero. Nadie escoge la cosa estúpida. Para eso es una cosa estúpida. Nadie va a elegir eso. No, yo quiero mi elefante. Ustedes dijeron que era una o el otra. No, yo quiero mi elefante, yo quiero mi elefante. Y así como que pues están debatiendo, sabían que con el dinero podían hacer muchas cosas. Y total de que se meten en un pleito legal contra esta estación de radio. Y al final de cuentas con el pleito legal pues dicen, pues tú lo prometiste, ahora lo tienes que cumplir, le tienes que dar un elefante. Porque las reglas de las leyes lo protegen a él. Y bueno, total de que le dan el elefante a este personaje de esta caricatura. Y pues ya saben, un chorro de problemas. Primero, cómo lo voy a alimentar, dónde lo voy a tener. Y bueno, esto, el desarrollo, y pues obviamente es una caricatura. Pero ¿qué me llamaba mucho la atención de esto? De que muchas veces pedimos un elefante y cuando lo tenemos no sabemos qué vamos a hacer. En este caso es una caricatura, digo, es algo de ficción. Pero, ¿y si oráramos por un elefante? Según la que yo había crecido, con todas las cosas que yo había crecido dentro del ministerio, dentro de las enseñanzas que yo había recibido, todas las cosas que pidieres a Dios, Él te las concederá. Todas aquellas cosas. Y es ahí donde viene el nombre de esta predicación y es, quiero un elefante. Quiero un elefante.
Y tú dirás, bueno, Samson, pero es que el contexto de esto te lo están tratando de decir, de que sí todas las cosas, pero las cosas buenas, no las cosas malas. Y es aquí donde empieza todo este debate entre uno del otro, que si sí, que si así dice la Biblia, que si el contexto, que si está fuera de contexto, pero es una realidad. Yo hace unos años no pedí un elefante, obviamente, no sabría qué haber hecho con el elefante. Pero pedí algo que yo consideraba que era bueno, y era tener una estabilidad económica. Quería tener todo aquello por lo que yo había luchado. Quería tener un poco de la recompensa de todo el servicio que había brindado en la iglesia. Había dedicado cerca de 20 años de mi vida a servir al Señor. Y lo único que me traían eran problemas. Y oí esas predicaciones en las que pide con fe y lo vas a tener. Y yo pedía con fe y no tenía nada. Y pedía cosas que no eran malas. No quería una millonada, no quería nada. Simplemente quería tener el fruto de las cosas que yo había trabajado. Por lo cual me había esforzado. Por lo que tantos años había estado cosechando, estudiando, privándome de muchas cosas. ¿Y saben qué? La respuesta no llegaba, no llegaba, no llegaba. Todo eso me orilló a pensar que Dios no me escuchaba. Tuve un problema económico muy fuerte por una enfermedad. Y mi primera oración fue pues que se sane la persona con la cual yo era responsable, que se sane para que esta enfermedad pues no le haga daño, pero sobre todo para que la economía no tuviera problema. Y pues resulta que no, y se le invirtió mucho dinero, perdí muchísimo dinero, perdí muchísimas cosas, y al final de cuentas ni se sanó y el dinero se fue. Y en fin, seguí pidiendo por varias cosas, y ¿saben qué? La respuesta nunca llegó. ¿Y qué creen que pasó? Llegué al grado de decir, Dios no existe, porque si Dios existiera, me hubiera contestado. Y no había forma de que alguien podría decirme lo contrario. Yo para entonces ya había estudiado algo de teología. Obviamente me venían con todos los versículos bonitos que la mayoría de nosotros no sabemos, y yo se los debatía rápidamente. Y no había forma de que me pudieran enseñar algo a mí. Podría contarles más detalles, pero total de que mi corazón estaba muy endurecido y dije, no, Dios no existe, Dios no responde. Si existiera, respondería, me voy de aquí. Y me fui. Y ayer teníamos mis alumnos y yo un debate, de esos debates de preguntas que no se pueden contestar. Y tuve la oportunidad de compartirles muchas cosas. Y ahora me doy cuenta aquel versículo famoso de que todas las cosas ayudan para bien a los que están en el Señor. Y vi que lo fructífero que estaba haciendo el haber pasado por ese desierto. Y hay un problema con mi oración y con mi perspectiva de aquellos años. Y es que yo esperaba la respuesta a mi petición, pero yo no esperaba la respuesta de Dios. ¿A qué voy? Mi oración era no una petición, no era un deseo de mi corazón nada más, era una exigencia. Y no sé si te pudiste dar cuenta, dentro de lo que yo estaba pidiendo, era un pago por lo que había sufrido, por lo que había hecho. No le estaba pidiendo a un padre algo que yo deseaba. Y no es excusa, no es nada que pueda decirle, lo estás diciendo para proteger a Dios. No, Dios no necesita que yo lo proteja. Dios, el Evangelio no necesita protección ni que lo defienda, porque es verdadero y la verdad no necesita ser defendida. Simplemente yo nunca me di cuenta de esta situación. ¿Por qué? Porque Dios sí me contestó, pero no la respuesta que yo quería. Y eso, en las cosas que puse
antes que mi relación con Dios fueron las que me impidieron escuchar claramente la voz de Dios. Al decirme, no es tiempo, no es momento, y necesitas atender esto antes que esta situación. Y muchas cosas de las que yo hacía por el Evangelio, por Dios, por lo que ustedes quieran ponerle, por la iglesia en el servicio, no eran cosas que Dios me hubiera dicho, adelante, hazlas, o mira, es necesario que hagas esto. Fueron cosas que yo decidí hacer. Fueron cosas que yo estaba perdiéndome tiempo en vez de ocuparlo y atender las cosas que realmente necesitaba atender. En aquel entonces una de esas cosas era mi familia. Pero yo estaba tan involucrado en el ministerio, estaba tan involucrado en mis sueños, yo estaba tan involucrado en ganar dinero, que nunca atendí lo más importante. Algunos de ustedes saben las consecuencias de esa situación, y bueno, muchas más cosas que podría enumerar. Y lo sorprendente, les decía ahorita, que ahora me doy cuenta que hasta esos errores que tuve, Dios los está ocupando ahora para poder ayudar a otras personas y aún para mí mismo reforzar muchas de mis creencias y muchas de mi convicción de seguir a Cristo. Es muy fuerte cuando yo tengo una petición de todo mi corazón, en el área financiera, en el área de la salud, en cualquier cosa. Yo mismo me he visto involucrado en estar orando fervientemente por una persona y que nos sane y que parta a la presencia del Señor, y aún más fuerte, gente que ni siquiera tuvo la oportunidad de ir con el Señor. Y es algo muy duro, porque están mis deseos antes de la voluntad de Dios. Y ahí es donde tenemos un problema. No hemos entendido una cosa de la oración. Y hace tiempo les hablé de la oración, les hablé de todo lo que significaba y todo. Por aquí pueden ver también, si están viendo la clase grabada, una tarjetita donde los va a llevar a esa predicación que fue sobre el Padre Nuestro, y desglosar un poquito esta parte, unos puntos que les di acerca de la oración. Y básicamente dentro de estos puntos, una era de que el hecho de poder orar no quiere decir que tengamos a un genio mágico que nos va a resolver todo inmediatamente, sino el efecto de estas oraciones tiene que ver más con comunión, no con estar frente al genio de los deseos. ¿Por qué? Porque tú puedes venir con el Padre y pedirle lo que quieras. Eso es algo que Jesucristo ganó por nosotros. Antes, si leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que para que pudiéramos tener una simple atención de parte de Dios, teníamos que ofrecer una ofrenda para cubrir nuestros pecados, teníamos que ir con el sumo sacerdote, tenía que hacerlo, y tenía que presentar una serie de ritos y sacrificios. Esto cubría el pecado y podía yo tener un pequeño encuentro con Dios. Se hacía una vez cada año, se tenía que hacer cada vez que ocurriese con una falta, y bueno, si leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de toda esa situación que se tenía que hacer. Jesucristo vino para darnos acceso directo al Padre, y tenemos comunión directa con el Padre. Y imagínense tener comunión directa con alguien, con el ser más poderoso del universo, y solamente llegar para decir quiero. ¿Les parece algo sensato? Imagínense que tuvieran comunión con alguno de los hombres más poderosos del mundo hoy en día. Pónganle el nombre que quieran. Presidente de Estados Unidos, presidente de Rusia, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, o cualquiera de estos que están en el top 10 de Forbes, no sé. Y seguramente lo primero que van a llegar es decir, pues, pedirles cosas. ¿Y saben qué van a hacer ellos? Así como que si es para esto que me querías hablar, pues adiós. Y a veces vemos también Dios así, caemos en el otro extremo. Pero realmente sí podemos llegar con el Padre y presentarle todos nuestros deseos.
Pero el fin no es de que te responda para decirte, para concederte tus deseos. Y es aquí donde equivocadamente tenemos la frase de clama a mí y yo te responderé. Esa frase, si lo podemos ver totalmente como debe de ser, es de que te voy a responder, pero no quiere decir que te vaya a cumplir todo lo que tú deseas. Porque a lo mejor estamos pidiendo un elefante. ¿Y qué vamos a hacer con ese elefante? ¿Me explico? Nos puede conceder nuestro deseo, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Hay una gran ventaja sobre cualquier hombre poderoso y todo que es Dios. ¿Cuál es esa ventaja? De que Él conoce lo que va a pasar, conoce el futuro. No está limitado a tiempo, presente, pasado y futuro. Él lo tiene como cualquier cosa, porque así de poderoso es nuestro Dios. Y Él puede saber lo que va a pasar si nos da nuestro elefante. Pero Señor, yo tengo espacio para un elefante. Quizás sí. Pero Señor, yo tengo recursos para poder mantener ese elefante. Yo quiero mi elefante. Pero a lo mejor no estás viendo más cosas. Pero Dios sí. El punto es que nos afanamos tanto en nuestra petición, en lo que nosotros queremos, que se nos olvida escuchar el no de Dios. O la situación por la cual no es momento de tener un elefante. Obviamente estoy usando el elefante como una alegoría de algo, lo que tú quieras, tu deseo. Ese elefante puede traerte más problemas. ¿Y sabes qué? Yo tarde me di cuenta de que si Dios me hubiera concedido aquellas peticiones en aquel entonces, en aquel momento de tanta debilidad, yo igual y no estaría hoy aquí. Y no solamente te podría decir que espiritualmente compartiéndote esto, sino a lo mejor yo no estaría ya físicamente aquí. Había escuchado el no de Dios muchas veces, de hecho, y indicaciones muy claras de lo que tenía que hacer. Pero estaba tan empeñado en que me respondiera, aquí está tu elefante, que se me olvidó todo lo demás. No hemos entendido a veces que la oración de petición se trata más de relación, de que satisfacer nuestros deseos. Y a veces nos gana el sentimiento y queremos una respuesta a la enfermedad de un familiar o un amigo. Queremos la respuesta de nuestra situación económica. Queremos la respuesta de nuestra misma salud inmediatamente. Pero no nos damos cuenta de lo que nos está diciendo Dios por estar tan empeñados en lo que queremos y no en lo que Dios nos quiere decir. Y es aquí donde viene el peligro de todo esto. Estamos haciendo a un lado el sacrificio que hizo Dios para que nosotros, Dios por medio de Jesucristo, para que nosotros tuviéramos acceso directamente a Él. Y lo único que hacemos es pedir y es pedir. Ahora, con esto no quiero hacer menos el poder de la oración. La oración es muy poderosa. Es tan poderosa que es algo que quiere desvirtuar el enemigo, porque sabe que ahora no hay necesidad de terceros para poder tener una comunión directa con el Padre. Sabe que simplemente levantando nuestra voz podemos tener acceso al Padre directamente. Él nos va a escuchar y Él nos va a responder. Pero de nuevo, quiero hacer hincapié, el que te responda no quiere decir que vaya a cumplir todo lo que le estés pidiendo. Pero a veces no nos gusta la respuesta y nos hacemos como los niñitos que se tapan los oídos y no oigo, porque no me gusta lo que estoy oyendo. Hay un versículo que muchas veces tomamos como excusa porque Jesucristo estaba diciendo que si los padres, si nuestros hijos nos piden un pan, no le vamos a dar una piedra o una serpiente. Y decimos, pues si yo le pido a Dios un pan, me va a dar un pan. ¿Cierto? Eso es lógico y pues está ahí, se puede interpretar. Pero
a lo mejor analicemos algo, y los que son papás me van a entender a lo mejor un poquito más, porque los hijos a veces nos portamos medio acá y no entendemos bien, pero yo creo que sí la mayoría me va a entender lo que quiero decir. Voy a tratar de explicarlo. Muchas veces lo he visto con mis sobrinos, lo he visto con niños, lo he visto en muchas situaciones, de que llegaban los niños y le pedían, mamá, mamá, ¿me das un pan? Literal, voy a usar el ejemplo porque lo he visto. ¿Me das un pan? Y le dicen, no. Y así como que, pero pues ahí hay panes. Y más con los sobrinos, ¿sabes? Que te ponen esa carita de, ándale, ¿me das un pan? Y tú dices, pobrecito, mamá mala, 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 mala. ¿Por qué no le quieres dar un pan? Ahí está el pan, ahí se lo está comiendo, luego se echan el pan. Y empezamos a tener una sarta de justificaciones. ¿Por qué no le da el pan al niño, carajo? Y no es por echar acá a los abuelos también, pero también luego se manchan. Por cierto, feliz día del abuelo, hoy es día del abuelo. Hoy es 28 de agosto. Pero bueno, eso es aparte. Y el abuelo se enoja y casi está diciéndole si se hace un desbarajuste y todo por un pan. Pero nunca nos detenemos a ver el por qué la mamá o el papá no le dieron el pan. No es su maldad absoluta, su trauma infantil, no. Es porque sabe que si le da ese pan, no va a comer. Y si no come, no se va a alimentar bien. Y si no se alimenta bien, se va a enfermar. Y eso puede llegar a graves consecuencias. ¿Verdad? No se trata nada más de mamá mala, mala, mala. No. Tiene un porqué. Y sí, no va a decir, ten una piedra, cómetela. Pues no, tampoco va a hacer eso. Obviamente no lo va a hacer. El punto es de que en este momento no te puedo dar el pan. No es de que no te lo quiera dar. No es de que no pueda dártelo, porque ahí hay pan. Pero en este momento no necesitas comer pan. Pero es que tengo hambre. Sí, pero ahorita no. Porque ya vamos a comer o espera que venga la comida o espera la hora de la comida. Y ¿saben qué también he visto en estas situaciones? Que muchas veces el tío, la tía, el abuelito, de esos que somos bien, pues que nos vale gorro lo que dijo la mamá y todos sabemos que somos bien, que nos torcen el brazo. En el caso de mi sobrina, llegarme y ponerme una carita de ándale, tío, así como que... Y pues ya, cómete el pan. Y en primer lugar, solamente se come la parte de encima que tiene azúcar, porque es lo único que querían. Dejan botado ahí el pan. Obviamente se les va el hambre. A lo mejor le empieza a doler un diente. Y le puedo seguir con más cosas. Y el niño obtuvo el pan. ¡Wow! ¡Bravo! Estuvo feliz. Ahora soy el favorito, el tío favorito. ¡Qué bueno! Pero el motivo por el cual el papá no se los daba empieza a tener sentido. ¿Estoy dándome a explicar? Dios sabe que Dios puede darnos lo que sea, Dios puede actuar en lo que sea, puede revivir muertos, puede traer riquezas de donde no las hay, puede abrir las ventanas de los cielos. Él es dueño de todo, Él es absolutamente poderoso, pero también sabe en qué momento o si es necesario o no darnos las cosas. Porque hay algo que no vemos dentro de todo eso y que a veces no vemos en este ejemplo que les estoy diciendo. El amor es muy grande y el de Dios todavía más. El amor de esta mamá impide decirle que a lo mejor ahorita mi hijo me va a decir que soy la peor madre del mundo o soy el peor padre del mundo porque no le di un pan. Y así como de ridículo suena de que, por un pan le estás diciendo que es una mala madre, un mal padre. Imagínate así de ridículo por pedirle, pon el elefante, vamos a agarrar otra vez el elefante. Porque Dios no te dio un elefante, ese Dios no existe, Dios no me escucha, Dios es malo, todas las enseñanzas que me han dado de nada sirven. ¿Me explico a dónde quiero llegar? No hemos entendido lo
grande y maravilloso que es poder llegar con Dios y pedirle lo que sea. Y nos enfocamos solamente en el hecho de que no me da lo que yo quiero. No me lo da, no me lo da. Dios malo, Dios malo, Dios malo. Dios no existe. Imagínate tener acceso directo al ser más poderoso del universo. A ese Dios amoroso, a ese Dios que puede hacer lo que sea. Que el tiempo no es una limitante para Él. Que el universo tampoco lo es en su inmensidad. Y decir que no existe porque no me dio algo. Sí, es absurdo. Pero es que yo quiero mi elefante. Mi elefante, mi elefante, mi elefante. ¿Verdad que suena ahora sí muy absurdo? Les digo, la oración no tiene límite, la oración no tiene ninguna limitante. El problema es de que muchas veces nuestras peticiones, sí. Y en la mayoría de las veces el problema no es esta. Y les decía, leyendo varias cosas para tener un soporte de lo que les estoy diciendo ahorita. En una página encontré algo que me llamó mucho la atención y yo se las comenté ahorita, pero no les había puesto este énfasis. Porque muchas veces las peticiones no son peticiones, se vuelven exigencias. Y a veces confundimos el pedir mal, y ya lo habíamos visto también en otra predicación, con el hecho de que tengo que pedir exactamente lo que sea con dato y seña. A mí de pequeño, una maestra, la única vez que fui a una clase de niños, y nunca más volví a ir, y bueno, parte fue por esto y por otras cosas. Yo fui de niño a una clase de niños, bueno, de adolescentes realmente, bueno, eran adolescentes y niños. Solamente fui a una clase de esas. Y de joven fui 2 veces a un culto de jóvenes. Nunca me gustó estar en esas reuniones. Y dirán que soy muy presuncioso, lo que ustedes quieran, pero fue porque no me gustaban las enseñanzas, se me hacían demasiado básicas y prefería estar en los cultos generales. Y en unas iglesias me regañaban, o regañaban mis papás porque yo estaba ahí, pues que no le gusta. Y se siente más cómodo yendo al predicador central, pero bueno. Ahora sé que era por mi condición que tenía del espectro autista y no era por otra cosa, pero bueno, después a lo mejor hablaremos sobre eso. El punto era aquí de que esta maestra nos dijo a los niños y adolescentes que estábamos en clase que hiciéramos una petición a Dios, pero que lo hiciéramos exactamente porque la Biblia dice que debemos de pedir bien, o sea, tenemos que darle santo y seña. Y pues yo agarré y hice mi petición. De niño adolescente realmente tampoco pedí gran cosa. Mi petición, estaba aprendiendo a estudiar música y yo no tenía con qué practicar piano. Mis primeras prácticas del piano eran con un cartoncito pintado y con ese aprendí a tocar. Entonces lo que yo quería era un teclado para poder practicar. Y el teclado nunca llegó. Lo pedí con marca, con número de octavas. Los que saben música saben qué es eso, pero bueno. Lo pedí con qué soniditos quería que tuviera, de qué tamaño quería las teclas, porque mi maestro me había dicho, necesitas un teclado así, así, así. Con una característica muy especial que ayuda mucho a los dedos, etcétera. Así lo pedí santo y seña. ¿Y saben qué? El teclado nunca llegó. Y como niño dije, maestra, no sabe lo que dice. Y pues más razón para nunca volver a asistir a una clase de niños. ¿Por qué? Porque eso no lo predicaban en la clase central. Pero se había confundido con un versículo de Santiago que habla sobre esto de que no tienes porque pides mal. Y esta parte de Santiago, de hecho lean Santiago 4 completo. Les va a ayudar mucho, créanme. Y no voy a poner ningún versículo, en primera porque no me dio tiempo de prepararlo, perdón. Y en segunda, porque es todo el capítulo y no quiero tomar mucho tiempo, porque sé que ahorita terminando, van a ir a su Biblia, la van a leer, van a estudiarlo y van a decir, sí tenía razón Samson, o no tenía razón Samson. Pero bueno, Santiago capítulo 4, léanlo por favor. En esta parte habla de las peticiones y dicen que no tienen porque piden mal.
Y en esto se basaba esta maestra. Y realmente en esto se basa, no solamente esta maestra se basaba en eso. Mucha gente se basa en eso. Y han explicado que debemos de pedir específicamente. Y muchas veces cuando alguien pide oración por algo le dice, ¿y de qué estás enfermo? ¿Y por qué? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo el doctor? ¿Y qué salieron en las radiografías? Y empiezan a tener cosas así, detalle, que si nos ponemos a verlo con un poquito nada más examinarlo, ¿Dios no lo sabe todo? ¿No dice la Biblia que ya conoce nuestras peticiones aún antes de que salgan de nuestra boca? Entonces, ¿por qué sería necesario hacer todo esto? Ya saben, mi mente loca, y les digo de nuevo, el detallito esto del aspecto turista, me hacían siempre preguntarme eso. ¿Por qué debemos de decir todo? Y sinceramente yo me daba cuenta que era más por chisme que por otra cosa. Pero es que necesitamos saber para orar específicamente. Y yo me daba cuenta, desgraciadamente también pasé por mucho eso, que lo hacían nada más por chisme. Sé que mucha gente lo dice genuinamente, no quiero también decir que todo lo hagan por chisme, sino porque así se nos enseñó. Y obviamente nosotros pedíamos todo eso, aunque después se nos olvidara, pero sabíamos que teníamos que hacerlo así. Pero el punto es de que después de ese versículo de Santiago dice, piden mal porque piden para sus propios deseos. Y ahí es donde me cayó el 20 de decir, wow. Y alguna vez les compartía un pensamiento de un predicador que decía, Dios, si yo te pido $1,000,000, ¿por qué no me lo das? O sea, yo sé y confío que yo haría bien para los demás. O sea, no soy una persona avara, no soy una persona así, bla, 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 bla. Y la respuesta de Dios fue muy clara y le dijo, si yo te te considera todas las cosas que me pides, ¿esto fortalecería el reino de Cristo? ¿O solamente te fortalecería a ti? Y dijo, wow, no pudo responder. Y en su plática él decía, me puse triste porque todos mis pensamientos, todas mis peticiones siempre iban en favor de mí y nunca en favor de los demás. Y trayendo esta cita de Santiago, me doy cuenta de ahora sí por qué estamos pidiendo mal. Porque normalmente siempre es para nuestro beneficio. Les quiero recordar rápidamente una situación que pasó en la casa matriz donde yo estoy dando clases, ahora en el instituto donde estoy dando clases, de que el director general se enfermó muy gravemente. De hecho, no me acuerdo si era el director general o uno de los fundadores, pero el chiste es que era una persona muy querida y de los principales dentro de esta institución, que es Cristo para las Naciones en Dallas. Obviamente, al ser una persona tan querida y tan importante, maestros y estudiantes cesaron toda actividad y se dedicaron solamente a orar, a orar, a orar, a orar, para traer la respuesta. ¿Por qué? Porque eso se nos ha enseñado, ¿no? De que si todos nos unimos, casi le vamos a torcer el brazo a Dios y que se va a cumplir. Y imagínense, maestros de talla internacional, alumnos de todas partes del mundo orando, 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 orando. Y persona mejoró. Y pues cuando mejoró y se pudo parar y volver a ir ahora sí que a una predicación del campus, pues se hizo una fiesta enorme. Se convocó al auditorio principal, hubo una alabanza impresionante, todos contentos porque Dios había respondido la oración. Esta persona no tenía la capacidad de estar parado, estaba sentado y durante toda la celebración, fiesta de celebración, que todo el mundo estaba contento por la respuesta de Dios. En ese lugar, sentado en ese auditorio, el Señor se lo llevó. Y tú dices, ¿qué? Pues no estábamos orando por esto. No interrumpimos nuestras clases, no interrumpimos toda actividad para dedicarnos solamente a orar. Vimos la respuesta de Dios y muere en la silla
del auditorio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios no me respondió? No oré por mis propias cosas, oré por algo favorable para Él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esos porqués. Y la respuesta de Dios fue tan clara que ya muchas cosas se tuvieron que cambiar. ¿Cuál fue? De que oraron porque se sanara, pero no por lo que fuera mejor para Él. Lo mejor para Él era irse con su Señor, disfrutar de su presencia. En la familia Visión Cristiana tuvimos una situación así. Hemos tenido ya varias, podemos decirlo por el COVID, por lo que sea, por muchas situaciones. Y en teoría nuestra petición o nuestras oraciones no han sido contestadas. Pero viendo la retrospectiva, fue la mejor respuesta que pudo haber tenido. Porque esas personas tan amadas por nosotros, algunos pastores de congregaciones y que viajaban por todo el mundo también, pidiendo que se orara y que sanara. El Señor se los llevó, decidió llevárselos. Y no saben, yo creo, lo gozoso que están ahorita en la presencia de Dios. Cosas que no nos podemos imaginar. Ellos la están disfrutando ahorita en este momento. Y no es consuelo de tontos, no es consuelo de nada. Si hubiéramos quitado un poquito nuestro deseo, a veces no es malo, pero simplemente no está bien encauzado de decirle a Dios, ¿cuál es tu voluntad sobre esto? O enséñame, por favor, a entender esta situación. A lo mejor Dios no te va a dar la respuesta, porque también hemos caído en el problema de preguntar. Dice, es que yo ya no pregunto por qué, sino para qué. Siguen siendo preguntas que, ¿por qué te las tendría que contestar Dios? ¿Por qué no te fijas mejor? ¿Por qué no te alineas mejor en el corazón de Dios? Y no va a haber necesario del para qué o el por qué. Simplemente vas a entender desde siempre que es la voluntad de Dios. Si no, eso no hubiera pasado. Y ahora, ¿sabes cuántos no se ha recibido en estos días? Uno de ellos era aquí me voy a abrir un poquito, no te voy a contar todo porque no hay tiempo, ya me colgué para variar y aunque empezamos tarde. Pero bueno, Dios me había dicho que hiciera algo. Desde hace ya un rato quisiera, sí, pena, disculpe. Ahora sí que no, discúlpeme porque ustedes no tienen nada que ver con eso, pero Dios me disculpe, aunque Dios ya sabía que iba a tardarme en contestar. Me dijo, hazlo. Y yo le decía, no, hazlo, no, pero mira esto. Hazlo, no quiero. Mira, Samson, tienes que hacerlo. Y de plano le dije, no quiero, Dios. No quiero. Y Dios es tan bueno que dejó pasar el tiempo. Pasaron algunas situaciones muy, muy interesantes que ya no podía decir que no. Y simplemente Dios vino y me dijo, ¿le entras? Y me acordé de todo lo que te acabo de decir. Porque ahora me dijo, aquí está tu elefante, ¿estás listo? Y yo dije, ok. Pero el elefante trae muchas responsabilidades. ¿Lo aceptas? Y yo, sí. ¿Por qué? Porque ahora estoy listo. Porque ahora, pese a que todo alrededor me diga no digas que sí, ahora puedo decir confío en Dios. ¿Por qué? Porque por fin entendí que esa oración de petición, esa oración a veces hasta de reclamo, esa oración a veces muy interesada en mí, esas oraciones reclamando, diciendo, preguntando, me fueron acercando más a Dios. Muchas veces queremos desvirtuar este tipo de oraciones de petición. Decirle, no es que no llegues así, Dios, nada más esto. Llega con Dios. Pero ¿sabes qué? No te quedes solamente en pedir. Aprovecha ese momento para disfrutar su presencia y estar con Él.
para cuando nos diga en este momento, no voy a darte lo que me pides, podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si esa es la única manera por lo que lo buscamos, hazlo. Pero no te quedes nada más ahí. Porque le dices, Dios, quiero esto. Sí, adiós, ya se me va el camión. Llega, haz tu petición. Y después pasa un tiempo con Él. Porque a veces nos da la respuesta, pero ni siquiera nos quedamos a escucharla. A veces ni Él no. O hay veces que nos dice sí, pero ni siquiera escuchamos dónde tenemos que ir a recoger a nuestro elefante. ¿Me explico? Entonces, sigue orando. La oración no costó barata, no costó ese acceso directo. Los que tomaron el curso de pactos y pacto de sangre lo saben más. Que tuvimos 9 clases, si no mal estoy, 9 o 10 clases analizando esta situación. No costó barato. No lo desperdiciemos. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.